se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar
buenos días. Gracias porque es domingo y podemos entrar y comunicarnos por este medio para ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Doy gracias a Dios por cada uno de los que nos ve, cada uno que nos responde a través de un pequeño mensajito, a través de un ganchito que estamos de acuerdo en lo que estamos hablando. Estas enseñanzas son muy sencillas, por lo mismo deben ser pragmáticas, quiero decir que las llevemos a práctica. Hoy vamos a ver las bendiciones de poder leer la palabra de Dios. Y vamos a referirnos en Deuteronomio del 1 al 9 y vamos a dividirlo en dos partes. Esta primera parte la vamos a ver y en 8 días, si Dios nos permite, daremos también la segunda parte. Este proyecto que vamos a hacer le hemos llamado el Gran Mandamiento, parte 1. Y vamos a orar, pero antes leemos la palabra de Dios allí en tu pantalla. Es de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, y leemos en tu pantalla. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla. Vamos a orar. Ponemos en tus manos esta preciosa palabra, Señor. Háblanos, ministranos, Señor, a través de ella y poder llevarla a práctica, Señor. Sabemos bien, Señor, que es interesante cada palabra, cada promesa, cada estatuto, cada decreto que nos has dado, Señor, para bien de nosotros mientras permanezcamos en esta tierra. Entonces, por lo que vas a hacer y seguirás haciendo, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Y decimos todos, amén. Bien, el Gran Mandamiento, parte 1. Vamos a ver por qué es importante que cada creyente debe tener esta preciosa palabra. Porque el Señor nos dice en Deuteronomio que son mandamientos. Los mandamientos son mandatos que Dios nos manda para que nosotros la hagamos. Y número 2, son estatutos. Estatutos de los cuales, como cualquier libro, cualquier asociación civil o cualquier asociación tiene estatutos. Son las normas que nos rigen. Y tercero, decretos. ¿Por qué son decretos? Porque son cosas que ya Dios ha decretado para nosotros. Entonces, pero también nos dice que debemos enseñarlas. ¿Por qué no la hemos podido enseñar? La gente no le ve interés. Ahora vamos a ver, con la ayuda del Señor, que es interesante leer la palabra de Dios y descubrir tantas cosas que el Señor nos ha revelado a través de ella. ¿Para qué? Para que pongamos por obra en esta tierra mientras nosotros estamos. Bien. Entonces, nosotros expresamos nuestro amor por Dios con nuestra obediencia. Una expresión de amor y de amor a Dios es nuestra obediencia. ¿Y por qué? Porque nuestro Señor Jesús nos dio un claro ejemplo de lo que es la obediencia. Pero además de eso vamos a ver unos versículos que dice, por ejemplo, en Juan 14:15 dice, Él nos dice, nuestro Señor Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso quiere decir que nosotros que nos decimos cristianos tenemos una gran responsabilidad de guardar sus mandamientos. El Señor decía, si me amas, guarda mis mandamientos. Con tanto amor lo expresa. Entonces, es importante que sepamos que es la prueba decisiva. Si le amamos, debemos ¿qué? Guardar sus mandamientos. Y segundo, te quiero decir un punto importante, aparece allá en tu pantalla, algo tan importante que la salvación, la que tú tienes, lo que yo tengo, es un asunto de amor de Él, porque de tal manera yo lo hemos visto, ¿no? Entonces, la salvación es un asunto de amor. Él te salvó porque te ama a ti y me ama a mí. Eso es lo maravilloso que podemos entender de esto. Por eso en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, 19, leemos en tu pantalla, dice, nosotros le amamos a Él. Así dice Primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él
nos amó primero. Qué interesante cuando vemos nosotros esta parte y leemos cada vez que lo vemos, es emocionante. Yo me emociono que Él me ame, yo no lo logro comprender, pero Él me ama. Él te ama a ti y me ama a mí. Antes que yo le amara, Él se entregó por mí, por ti. Eso es lo maravilloso. Para eso estableció decretos, lógicamente, decretos que tú y yo debemos saber a través de esta preciosa palabra. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, dice: estos pues son los mandamientos, número 1, de estatutos, número 2, y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿A quién le vas a enseñar? A nosotros, luego a tu esposa, a tus hijos, la familia y toda tu descendencia. Debes saber estas promesas que hay para ellos. Es importante que nosotros enseñemos. ¿Pero para qué? Para que lo pongamos por obra en esta tierra que estamos poseyendo. Entonces, pero dice, pues ¿qué es un mandamiento? Es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Lo leemos en tu pantalla. Es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Dios tiene toda la autoridad para mandar estos mandamientos. Estatutos que Él nos ordena. Es una ley básica y fundamental. Esos son los estatutos. Hablamos de eso hace un momento. Y son reglas o conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de lo que sea. Son las reglas y conjunto de normas legales para hacer que funcione algo, pues. Y por último, decreto. Decreto es una resolución con autoridad. Por eso la mayoría dice, pues es un decreto, hay que obedecerlo. Y es una capacidad de poder ejecutar. Un poder ejecutivo, pues que se hacen las cosas porque se tienen que hacer. Entonces nos mandó 3 cosas importantes: mandamientos, estatutos y decretos que están acá, que son verdad por una eternidad, porque los dijo. Entonces podemos decir que es necesario que como hijos de Dios estemos en comunión con la palabra. ¿Con qué palabra? Pues con la palabra de Dios. Tenemos que estar en comunión para conocer cuáles son esos estatutos, cuáles son esos mandamientos, cuáles son esos decretos, para poder obedecerlos. Esta palabra no marca más que una obediencia para que me vaya bien a mí y para que te vaya bien a ti. Entonces podemos ver que a través de ella, de esta preciosa palabra, nos hace conocer la voluntad de Dios. ¿Yo cómo voy a saber qué es la voluntad para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mis amigos, para todos aquellos que amo? ¿Cómo va a ser? A través de yo conozca cuál es su voluntad. Pero si yo no la abro, pues no voy a saber. Yo creo que va a ser muy interesante que sigamos leyendo, porque dice Romanos, cuando yo leo Romanos, me dice, no te conformes a este siglo, dice, leemos en tu pantalla, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él quiere que nosotros constantemente haya una renovación en mi entendimiento. ¿Para qué? ¿Por qué me manda en Romanos a hacer eso? Para hacer esto, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Yo a través de eso tengo que saber cuál es su hermosa voluntad. ¿Y sabes qué dice? En Romanos termina, voy a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable para mí y otra cosa es perfecta. Eso es lo que dice Romano. Tengo que revolucionar un poquito mi mente, salir de mi estatus para comprobar qué es lo que quiere Dios. Pero para eso tengo que estudiar esta preciosa palabra. Pero además de conocer la voluntad de Dios, nos da ánimo en las pruebas. A veces sentimos toques. ¿Quién no siente toques?
Todos sentimos toques. Pero tengo que saber cómo me anima esta preciosa palabra. Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, leemos en tu pantalla, por favor, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Cuando yo veo, todos pasamos tribulaciones, momentos difíciles, pero dice que es momentánea. ¿Pero qué produce en nosotros? Cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Qué tremendo. Por eso cuando decimos esta tribulación, las situaciones tan difíciles para nosotros como cristianos, son momentos de retos, de victoria, de proyectos, de visiones. Por eso es lo importante, porque cada día más sentimos el peso de su gloria. ¡Wow! Eso nos da ánimo en las pruebas, la palabra de Dios, pero además nos da paz. ¿En qué puede darnos paz? Por el Salmo 119, 103 dice algo tan preciosa, cuando de repente están las cosas bien, agarras y dices: cuán dulces son, lo leemos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. ¡Wow! Cuando yo veo esto, me deleito, hay una paz tranquila y como una miel a mi boca. Es disfrutar la palabra de Dios, es cuando nosotros tomamos allá un pequeño remanso, algo maravilloso, como una paz maravillosa. Viene a través de la palabra. Qué interesante, ¿no? Pero además, yo te quiero decir que a través de esa preciosa palabra me permite conocer a Dios. Me permite conocer quién es el jefe. ¿Quién es Dios? Pues dice en Oseas, yo puedo leer en Oseas, capítulo 13, versículo 4, leemos por favor. Dice lo siguiente: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Pues no puedo conocer que no tengo otro Dios fuera de Él, fuera de Jesús, ni otro Salvador más que aquel que me amó. Aquel que me amó y se entregó por mí y se entregó por ti. Qué tremendo, ¿no? Pero además, nosotros podemos ver también las promesas que nos hace el salmista, que es maravilloso conocer lo que en Salmo 119, 104 dice lo siguiente, leemos en tu pantalla: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¡Qué bárbaro! De estos preciosos mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando tú conoces la palabra de Dios y que empezamos a leer, vienen todas esas bondades que estoy hablando. Por eso debe haber una expectación cada día que tú abras la palabra de Dios. Revélame, Señor, ¿qué me vas a decir? Y sabes una cosa, a través de su Santo Espíritu, lees la palabra y hay ciertas partes que te van a resaltar y dices: Padre Santo, esta parte yo no la conocía. Entonces, ¿qué hace la palabra? Vuelvo al Salmo 119, nos hace sabios e inteligentes. Y dice el salmista: de tus mandamientos, oh Señor, he adquirido inteligencia. Bien, pero además de esas cosas que he platicado, ahorita en la Biblia encontramos todo tipo de material literario. Literal, como lo estoy diciendo, de todo tipo. Es literal esto que estamos hablando. Pero lo importante es que tú debes saber, además de las cosas que he leído hasta este momento, acabas de encontrar cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando tú lees poemas de amor, ¿tú quieres saber un poema de amor maravilloso?
tenemos el libro de El Cantar de los Cantares. Tú ahí aprendes, casado, no casado, en lo futuro, o antes de, o preparándote para un hermoso casamiento, y decir qué le puedes decir a tu esposa. Acá están los poemas de amor en Eclesiastés. Y tú puedes aprender, tú que no eres nada romántico, que eres más frío que una bolsa de hielo. Acá vas a aprender cómo ser romántico con tu pareja, con la presente, con la futura, si es que no te has casado, pero tú vas a aprender cómo hacer poemas bonitos para tu esposa. Cantos, puede uno aprender qué cantos tan maravillosos para Dios son los salmos. Cómo cantar a Dios, cómo cantarle. Es una ayuda para los músicos. Hay cantidad de músicos que han sido inspirados. Ha inspirado a escultores, ha inspirado a pintores, a un montón de artistas, hombre. De aquí, de esta preciosa palabra de Dios. Y además, por si fuera poco, allí tenemos consejos. ¿Dónde están los consejos? En Proverbios. Hablas de cómo se debe uno portar hasta tener una esposa como la de Proverbios 31. Con una meta de las mujeres que pueden ellas tener una idea cómo debe ser verdaderamente una esposa. En Proverbios tenemos consejos, pues, para jóvenes y no tan jóvenes, pero lo importante es que conozcan la sabiduría. En Proverbios está la fuente de la sabiduría. Podemos tener también textos de tristeza, para momentos que están tristes. ¿Y dónde encontramos esos libros? En Lamentaciones. Es un libro de duelo y de arrepentimiento, de dolor por Jerusalén. Cuando oímos una canción, Los ríos de Babilonia, muy famosa, es porque le pedían que cantases. Pero ¿cómo iban a cantar si estaban llorando oprimidos? Y ahí vemos una muestra de las lamentaciones, de textos de tristeza. Pero también algo maravilloso, yo aprendí a ver profecías. ¿Cómo puedo ver cómo el profeta Isaías y todos los profetas, Ezequiel, cómo es posible que tuvieran una película clara de lo que iba a sufrir mi Señor y Salvador Jesucristo? Pues es a través de Isaías, Jeremías y otro más, cómo Dios dirige y corrige a su pueblo. Eran correcciones que se comportaran, pero no entendieron, como muchos de nosotros, teniendo esta palabra, ni siquiera la abrimos, hombre, para ver qué profecías hay para mí. Por eso cada día que la abrimos, ¡wow!, debe ser una expectación. Aprendemos cómo hermosas biografías, por ejemplo, de los apóstoles son tan famosos. Empezamos con el Nuevo Testamento, con Mateo, luego vemos a Marcos, luego vemos a Lucas y luego al hermoso Juanito, el apóstol Juan. Y podemos ver la vida de ellos, sus biografías y la obra de Jesús con sus 12 discípulos. Cuando digo esto, wow, yo me lleno de expectación cada vez que puedo abrir la Biblia. Cada enseñanza que Jesús dio a través de esos apóstoles, pudimos ver sus radiografías y acá está. Y puedo aprender historia universal. ¿Saben qué? Cuando nosotros tenemos una expectación de esta palabra de Dios, vemos que tú tienes una historia universal. ¿Y cuál es esa historia? Prácticamente toda la Biblia. A veces hay Biblias de apoyo donde vemos esto pasaba en los tiempos bíblicos y esto pasaba paralelamente en el mundo que estaba rodeando o que estamos rodeando nosotros. Por eso es importante que nosotros veamos cómo de Dios viene todo esto. Pero también vemos que allí la mayoría anda buscando una economía. ¿Saben ustedes que la economía verdadera, la eterna, viene de Dios? Y toda dádiva y todo un perfecto viene del Señor.
Y él por eso dice, el oro, mía es la plata, mío es todo. Bueno, nosotros tenemos que aprender, si esa es la fuente, ¿qué tenemos que aprender acá? ¿Cómo lo hicieron los más famosos que hasta ahorita nadie los ha superado? Por ejemplo, podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 10, capítulo 1, versos 10 y 12. Vamos a ver la historia económica de un hombre que es importante. Lo vemos ahí en tu pantalla y dice así, cuando Dios habló con Salomón o se le reveló en sueños, dice así lo que pedía Salomón. Salomón dice así, leemos en tu pantalla, ahí está, aparece en tu pantalla, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Y sigue diciendo Salomón, ¿por qué? ¿Por quién podrá gobernar a este? Y le dijo a Dios, tu pueblo tan grande, ¿quién podrá gobernarlo? Y oiga bien, ¿qué pidió Salomón? Él pidió sabiduría y ciencia para poder gobernar su pueblo. Pero era muy joven cuando él tomó el poder y le dice, ¿para qué? Para gobernar tu pueblo. No era su pueblo, él como rey que era ya para gobernar mi pueblo. No, Salomón fue sabio al pedir esto, para gobernar tu pueblo. Y dijo Dios, ahí vamos en el versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y empieza Dios a decirle, y no me pediste riquezas, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren hacer mal, ni me pediste muchos días. Y sigue diciendo Dios, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia. Óiganlo bien, lo que dice allá, para gobernar mi pueblo, el pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sobre el cual te he puesto como rey, le dice a Salomón. Y dice, sigue en el versículo 12, leemos, son muy importante que leamos. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes y gloria. ¡Wow! Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Qué tremendo! Que el hombre más rico del mundo, el que le dio más sabiduría, fue Salomón. Que no hay otro, ni antes de él, ni hasta ahorita, un hombre que hubiera sido tan sabio, tan inteligente y tan rico. En ese entonces dice que desde Dan hasta Berseba la plata no tenía precio. Vemos pues, la petición de Salomón fue importante. Sabiduría y ciencia. Pero nosotros hacemos bodoques, no sabemos pedir. Ese es el problema, como dijo Santiago, pedís, pero pedís mal, para gastarlo en tus propios deleites. Cuando vemos a un Salomón que supo pedirle, por eso la historia de la economía puede ser todo lo que quieran, pero Dios dijo que este hombre, ni antes ni después hubiera un hombre tan rico como él. Es importante entonces que sepamos que la economía verdadera viene de Dios. Podemos ver historias de guerra, por lo más ahorita hay mucho problema, demasiado problema lo que vemos, las guerras de Ucrania y todo eso, pero ¿qué pasó? ¿Qué podemos aprender de la historia de la guerra? En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, leemos en tu pantalla, por favor. Y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros Jerusalén, moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni amedrentéis delante esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino es la guerra de Dios.
¿Qué dice acá cuando Josafat estaba asustado, sí, clamando que Dios lo defendiera? Porque era multitud que venían, sirios, asirios, todos esos feos, estaban allá, pero acamparon alrededor. Y Dios les dijo, no es tu guerra, Josafat, es mi guerra. Es permanecer quietos. ¿Qué es lo que pasaba? Pidieron ayuda a Dios. Es importante que en las historias de guerra sepamos, a través de esta preciosa palabra, tú encuentras que Dios se manifestó a los que clamaron a Él maravillosamente. ¡Qué tremendo! Por eso podemos ver que además de eso podemos ver el amor, por ejemplo, que sentía Pablo, las cartas de Pablo, que nosotros leemos, que con tanto amor le manda a todos los que él evangelizó, a los filipenses, a los romanos, a los corintios, a los filipenses, a los colosenses. Vemos unas cartas de amor. ¿Cómo puedes nosotros pensar con la obra que tenemos? ¿Puedo mostrar su amor también a los discípulos y a su liderazgo sobrenatural que tuvo? Qué hermoso es ver. Entonces hay cosas maravillosas que podemos ver. Pero también nos enseña a nosotros cómo vivir mejor. Cómo nosotros podemos vivir mejor. Y eso nos muestra también en Santiago, en Corintios. Cómo puede ser un amor tan maravilloso, pero además podemos ver enseñanzas sobre cómo nos debemos comportar en cada área de nuestra vida. Y eso lo vemos también en Romanos, en esas cartas a Romanos y en Hebreos. También a veces uno dice, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿El libro de sabiduría? Por ejemplo, ¿tú quieres saber cómo fue la creación? Además de Génesis, puedes ver acá en Proverbios 8:27, que dice la palabra de Dios, cuando empieza, ahí estaba yo con papá, formando los cielos. Ahí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¡Qué bárbaro! Cuando veo que el círculo sobre la faz del abismo, yo me di cuenta por primera vez que hace más de 6,000 años o 5,000 años, el libro de Proverbios, la tierra ya era redonda. Pero a mí me enseñaron en la primaria que era Cristóbal Colón en 1492, cuando descubrió que la tierra era, ¿qué? Redonda. Dijo, tengo datos equivocados, porque hace más de 6,000 años habla en Proverbios que dice, cuando trazaba yo el círculo sobre la faz del abismo, Proverbios 8:27, y muchas otras cosas maravillosas. Por eso podemos ver que si tú quieres saber algo de la actualidad, qué puede servirte, qué libro, qué textos pueden ayudar para ver cuál es la actualidad que estamos viviendo, lo podemos ver en el libro del Apocalipsis. Ahí muestra la misericordia de Dios para estos últimos tiempos. Y si tú no sabías, estos tiempos ya están llegando. Pero ¿cómo los vas a saber si nunca lees Apocalipsis? Eso es lo importante. Bien, entonces podemos ver que esta preciosa Biblia nos enseña mucho todo lo que he dicho para que haya un interés de leerlo, para que tú como creyentes sepas las promesas, decretos y estatutos que te ha mandado Dios, que son parte para nosotros. Son regalos que nos da. Entonces, la Biblia ha inspirado a miles y miles de personas, como podemos ver en toda la historia. A mí me emociona, antes de que yo no era cristiano, iba yo, hay un cementerio que se le llama el Panteón General, acá en la ciudad de Oaxaca, y ahí hubo algo que verdaderamente es impactante. El historiador oaxaqueño Manuel Martínez Gracia
hice un poema con un poema escrito a la entrada de los panteones y me emocionaba mucho porque es profundo lo que dice. Pero yo me puedo dar cuenta que él conocía la palabra de Dios y dice así, al entrar a cada puerta de los panteones aquí en Oaxaca, postraos, dice. Cuando va uno con su muertito allá, dice, postraos aquí, la eternidad empieza. Y es polvo ruil, la mundanal grandeza. ¡Wow! Esto lo puso un oaxaqueño ahí en los panteones. Él tenía idea clara. Claro que cuando uno muere empieza la eternidad. Y es polvo ruil, la mundanal grandeza. Podemos ver que no nada más este oaxaqueño, también podemos ver en la historia al escultor Miguel Ángel con sus hermosas obras que hizo allí en Roma. Al pintor Leonardo da Vinci con sus maravillosas obras, famosas obras. Al Miguel Ángel, a Moisés, a todas esas esculturas, cuando ves, casi hablan. El mármol cobró vida por la inspiración divina que tuvieron estos hombres, Miguel Ángel y Leonardo. La inspiración que tuvo Miguel Ángel para la Capilla Sixtina. Por eso nosotros tenemos que ver qué maravillosa es la inspiración de la historia. ¿Y sabes dónde se basaron? A la creación. Cada una de ellas vale la pena verlo. En Moisés, en David, en Goliat, todos esos hombres. Pero por si fuera poco, en la Biblia aprendemos que hay una bendición integral para la familia. Integral, ¿qué quiere decir? Que abriga toda nuestra familia, en mente, emociones y voluntad, y en lo práctico. Esta preciosa palabra, si la obedecemos, la leemos, le enseñamos a nuestros hijos, vas a encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 y 3. Vamos a leer en tu Biblia, por favor. Estamos a punto de terminar. Dice así, para que temas a Jehová tu Dios. Leemos en la pantalla. ¿Para qué? Para que temamos a Jehová nuestro Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando. Tú, fíjense, nada más debemos enseñarla, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¡Qué bárbaro! ¿A quién tengo que bendecir con esta maravillosa palabra de Dios, descubriendo todo lo que hemos leído? A mi hijo, a mi nieto y a mi bisnieto. ¿Qué quiere decir? Nuestra descendencia va a ser bendecida por medio de esta preciosa palabra. Por eso dice, ¿pero para qué? Dice mandamientos que yo te doy, tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días, número 1, sean prolongados. Cuando lees la palabra de Dios y hay una promesa, vas a ver a tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, y vas a decir, ¿a usted arquitecto? Sí, yo ya tengo bisnietos. Y a lo mejor el Señor me permite ver mis tataranietos. ¿Por qué? Porque dice para que tus días sean prolongados. Imagínate. Y luego sigue diciendo, estamos leyendo en tu pantalla, oye pues, oh Israel, oye pues tú Julio, oye pues tú David, oye pues tú Jaime, oye pues tú Jorge, oye pues tú, ya, los que tú digas, Benito, Juan y todo, oye pues. Dice, oye Israel, pero no te estoy diciendo tu nombre. Y cuida por ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multiplicáis. Como te ha dicho Jehová Dios, Dios de tu Padre, en esta tierra que estamos viviendo, hombre. Te va a ir a bien a ti
y me va a ir bien a mí y a toda mi descendencia, a toda tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! También estos versículos se deben estudiar de la siguiente manera. Por ejemplo, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para que temas a tu Dios se tiene que hacer énfasis en la familia, levantar un altar de adoración para mi Señor, un altar familiar entre tú y tus hijos y todos puedan leer con todo respeto, con toda humildad, porque Dios te puede hablar y te quiere bendecir a toda tu familia. Tú no tienes un altar de oración, empiézalo a hacer con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu esposa, con tus hijos. Empieza a levantar un altar de oración para que todo lo que expliqué en este día y otras más revelaciones que Dios te dé, puedas llevarlo por obra. Levanta, dile al que está a tu lado, vamos a levantar un altar de oración. Por favor, hazlo. Los tiempos son malos. Te van a apartar lo poco conocimiento que tienes de lo poco que has leído, se va a apartar de ti. Debe haber temor para hacer este altar de oración. Obediencia, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, dice la palabra de Dios. La obediencia se muestra al guardar todos los mandamientos de Dios. No nada más que yo soy salvo, brincas para acá y por allá como chapulín, no. Es una fe pragmática, algo que se debe vivir. De otra manera, como dicen en mi pueblo Oaxaca, pura lengua de perico. Dile que está a tu lado, ya no seas lengua de perico, vamos a hacer las cosas para que te vaya bien en la tierra que estamos pisando. Pero es un legado. Por eso leímos ahorita la parte que leí calmadamente. Es un legado para tu hijo, de tu hijo, de tu hijo y para todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué debe ser? Un estilo de vida en toda tu familia. Es una obediencia diaria, no por periodos. Es una vida de integridad que debes tener con Dios. Tú quieres ver las promesas de Dios. En la riqueza, en todo lo que he mencionado, es una vida íntegra delante de Dios. Pero hay una promesa que también nos dejó, que vimos ahorita que lo repetí, para que tus días, dile al que está a tu lado, para que tus días sean prolongados. ¡Qué tremendo! La longevidad personal es una promesa para todos los que honran a sus padres. Así dice su mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días. Para que te vaya bien en la tierra que fluye miel y te multipliques como Dios nos ha prometido. Es verdad. Dios bendice de manera única. Dios quiere darte lo mejor de lo mejor. Dile que está a tu lado. Dios quiere darte lo mejor de lo mejor. ¡Qué tremendo! Así es Dios. Conclusión. Después de todo esto, con el interés que hemos puesto para que lean la Biblia, por favor, acá está la fuente, no nada más de riqueza, sabiduría e inteligencia, la fuente de vida eterna. Pero vamos a ver, ¿cómo pensaba un hombre que ustedes conocen, el creador de la vacuna? ¿Cómo pensaba este hombre sabio? Luis Pasteur afirmaba en sus escritos, decía, un poquito de ciencia te aparta de Dios. Un poco de ciencia te aparta de Dios. Pero la mucha ciencia nos aproxima a Él. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento hermoso que ellos aprendió, no nada más Luis Pasteur, sino también que hizo la famosa Einstein, él conocía perfectamente a Dios. ¿Por qué? Porque tenía un contacto
de ciencia, comunión con Él, porque de Él mana la ciencia. Entonces puedes porque esto pasa ahorita en este momento, puedes estudiar, titularte como ser un licenciado, puedes ser un arquitecto, un economista, un fiscalista, un auditor, un abogado, o ser de los muchos que ya hay muchos de ellos. Hay muchos de ellos, pero tú puedes leer la Biblia, poner en práctica sus enseñanzas y ser dirigido por Dios en tu profesión, en lo que seas, arquitecto, médico, tú puedes ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que vas a recibir? Bien, recibirás revelación e instrucción para tus obras. Recibirás sabiduría, inteligencia y visión de futuro. ¿Qué otra cosa? Estrategias, advertencias, discernimiento y sobre todo templanza, hombre. Lo vas a recibir por la palabra de Dios. Serás un experto en el área para poder marcar la historia de México y servir el propósito que Dios tiene preparado para ti. No te quedes allá. La mayoría piensa que la Biblia pierde. No. Es la base. La base. Esta es la palabra viva. Acá está el sacrificio de Jesús. ¿Y sabes dónde está sentado? Allí. El que está sentado en el trono y al Cordero, allí en el gran trono blanco. Allí está la palabra de Dios. Ahí cantando los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, toda la corte celestial. Ahí están, porque Dios ha preparado todo esto para nosotros. ¡Qué maravilloso! Por eso cuando nosotros estudiamos esta maravillosa palabra de Dios, puedes entender lo que dijo Jeremías. Puedes absorber perfectamente lo que Jeremías dijo en el capítulo 29, versículo 11. Y dice Jeremías, Dios nos habla a través de Jeremías y dice, porque yo sé los planes que tengo para ti o para ustedes, planes para tu bienestar y no para su mal. Y luego sigue diciendo, ahí estamos leyendo, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, dice el Señor, lo afirmo. Toma estas promesas y lee lo que te he explicado. Acá están las bendiciones para tu vida en este tiempo y por la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra y que debemos poner tanto énfasis en el anhelo y deseo también de buscarte a través de ella, Señor. Gracias por revelarnos que si no tenemos esta palabra, Señor, cualquier viento de doctrina nos puede mover, Señor. Pero si aprendemos, Señor, todas esas riquezas, tú nos vas a ayudar. Tú nos vas a ayudar, Padre Santo. Tú nos vas a ayudar. Gracias por el amor que nos das y la paciencia que nos tienes. Por todo lo que haces, Señor, y seguirás haciendo en nuestras vidas. El Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Hoy es primer domingo del mes. Prepárense. Vamos a tomar la Santa Cena. Y a Él sea toda la honra y la gloria. Amén. Amén.
Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.